Fue resucitado en un mundo completamente nuevo, sin embargo, no se molestó en preguntarse por qué. No había ninguna profecía que cumplir, ningún discurso heroico que ofrecer, simplemente siguió fluyendo con lo que viniera. Sin embargo, pronto percibió que algo no estaba bien, que algo en el sistema no funcionaba correctamente. Cada actividad, pescar, cazar, incluso respirar, costaba solo un punto de experiencia. Con solo pescar o cazar, subía de nivel de forma constante y sin esfuerzo. Quizá, incluso, respirar le proporcionaba experiencia. Mientras otros trabajaban durante años, él se desplazaba libremente por la vida, volviéndose cada vez más imparable. Esta era la consecuencia cuando el sistema fallaba y el individuo más relajado aprovechaba sus fallos. La historia comienza con Kazuma Nakamichi, el protagonista, siendo disculpado por un amigo por haberle obligado a unirse a ella. Él había estado solo todo ese tiempo, ¿no era así? Ella pensó que quizás un cambio de escenario le ayudaría a aclarar su mente. Preguntó si tenía sed y le ofreció comprarle agua. Luego atravesó corriendo un paso de cebra para comprarla, y Kazuma observó un camión enorme acercándose rápidamente. Gritó para advertirle, pero ella no se percató. Sin dudarlo, corrió tras ella. Logró apartarla justo antes de ser atropellado él mismo. Cuando recobró el sentido, Kazuma intentó comprender su entorno. Se encontró sentado en una rama gruesa de árbol y exclamó asombrado, ¿por qué estoy aquí? Confundido, se preguntó, ¿acabo de llegar al cielo, o no estoy muerto después de todo? Mirando a su alrededor, murmuró, no importa, tengo sed, ¿hay agua cerca? Su mirada cayó sobre un río que fluía cerca. Sin vacilar, saltó y se apresuró hacia el agua. Cuando llegó a la orilla del río, llenó con sus palmas agua y bebió con entusiasmo. Se rió suavemente y pensó, ¿estoy resucitado, realmente morí, o todavía estoy vivo? La sensación del agua y el paisaje le parecían familiares, como en la vida real, pero nada había cambiado. No sabía exactamente dónde estaba, pero estaba seguro de que seguía vivo. Observando nuevamente su entorno, notó un pequeño edificio cercano. Kazuma se sorprendió, era una choza, en un lugar tan aislado. Con cautela, se acercó y miró dentro, llamando por si había alguien allí. El silencio fue su única respuesta. Dentro, escuchó, miró alrededor y se preguntó, ¿hay alguien en casa? El espacio parecía abandonado desde hace mucho tiempo. Había una cocina con una estufa, pero todo estaba cubierto de polvo espeso. Kazuma esperó en silencio, pensando, pido perdón al dueño, pero ¿podría quedarme aquí un rato? De repente, su estómago gruñó fuerte, revelando que tenía hambre. Agarrándose el estómago, dijo, sí, tengo hambre. Ojalá hubiera algo de comida. Decidido a investigar, revisó la choza y pronto exclamó, mira, una caña de pescar. Aprovechando la oportunidad, pensó, ahora es el momento de hacer una buena captura. Corrió hacia el río, encontró cebo escondido debajo de unas rocas y lanzó su línea. Para su sorpresa, sintió una mordida casi de inmediato. Kazuma embocó un pez enorme, sonriendo ampliamente. Primera captura del día, dijo con satisfacción. En ese momento, una voz le notificó que su habilidad de pesca había subido de nivel 1 a nivel 3. El protagonista, desconcertado, exclamó, ¿qué es esto? Solo para escuchar la misma pregunta resonando en su mente. De repente, una ventana del sistema se materializó frente a él, mostrando la misma información. Se pasó la mano por el cabello confundido. ¿Había mejorado su habilidad de pesca de alguna manera al atrapar un pez? No estaba seguro, pero sabía que 2 peces no serían suficiente. Se le ocurrió una idea, decidió pescar unos cuantos más. Pronto, volvió a sacar otra captura excelente, y una sonrisa se extendió por su rostro. ¿3 peces? No está mal para un primer intento, pensó. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que nunca había visto un pez así antes. La evidencia clara ante él confirmó su sospecha, algo no cuadraba. Se detuvo brevemente, pero decidió dejarlo de lado, su prioridad era la comida. Necesitaba comer. Detrás de la cabaña,
vio algunos leños y una caja de yesca junto a una cesta. Después de un momento, el pescado estuvo listo. Admirando su comida, susurró, «Se ve delicioso». Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, la ventana del sistema volvió a parpadear. Sorprendido, no había hecho nada para provocarlo, el sistema anunció que su habilidad de cocinar había subido del nivel 1 al 5. Kazuma quedó sorprendido. ¿Podía haber avanzado sin que él se diera cuenta? Aún así, el hambre lo apretaba intensamente, así que decidió posponer el análisis de ese fenómeno. Mejor comer ahora que el pescado todavía estaba caliente. Deseándose buen provecho, clavó los dientes en la carne jugosa. Kazuma quedó completamente satisfecho. El pescado estaba increíblemente sabroso. Su apariencia podía haber sido inquietante, pero su sabor era simplemente maravilloso. Mientras miraba la estufa y veía las brasas brillando, una idea repentina le cruzó por la cabeza: necesitaba más madera. Dio un paso detrás de la cabaña y se quedó congelado. Allí, entre los leños, se encontraba un monstruo de aspecto fiero. Sus ojos se encontraron en sorpresa mutua. Luego, la criatura de repente rugió, un bramido ensordecedor que hizo que Kazuma se le fueran los oídos. El pánico lo invadió. No tenía idea de qué criatura era, pero claramente estaba furiosa. Desesperado por defenderse, agarró una tapa cercana y la sostuvo como un escudo. El monstruo hizo una mueca y avanzó de manera agresiva, gruñendo furiosamente. Kazuma gritó de miedo, dándose cuenta de que la muerte podía llegar en cualquier momento. De repente, sus ojos vieron un hacha tirada en el suelo. Para él cruzó por la mente un pensamiento fugaz: esa podía ser su oportunidad. Sin estar seguro de poder manejarla correctamente, la agarró de todos modos, sin otras opciones disponibles. Observando cuidadosamente el momento en que la criatura se acercaba, se lanzó hacia adelante, saltando sobre el escudo improvisado. Con todas sus fuerzas, blandió el hacha y la clavó directamente en la cabeza del monstruo. La criatura colapsó al instante, muerta. Kazuma, temblando, susurró con incredulidad: «Lo hice». Su alegría no conocía límites. En ese instante, el sistema se activó de nuevo, informándole que había adquirido no solo una habilidad con el hacha, sino también mejoras en su fuerza, resistencia y salud. Se cubrió los oídos, suplicando que el ruido cesara. Recuperando el aliento, se sintió aliviado al ver que no había sido herido. Quizá incluso podría comer a ese monstruo. La comida ya no representaba un problema, y una sensación familiar le invadió, una que no había experimentado en bastante tiempo. Kazuma había comentado alguna vez que era afortunado de que no le hubiera vuelto a invadir la ansiedad social. Ahora, solo una vez más, el protagonista volvió a su choza y notó un cansancio extraño que se asentaba en su cuerpo. Necesitaba urgentemente una ducha. De repente, se dio cuenta de lo que había debajo de la tapa del recipiente. ¿Era un barreño? Había visto unos similares antes, diseñados para llenarlos con agua del río, calentarlos y usarlos para bañarse. Su tarea inmediata era recolectar madera. Mientras cortaba, la voz del sistema intervino, anunciando que su nivel había aumentado, otra vez. La frustración burbó en su interior. ¿Cuántos niveles más podría obtener? Colocó el barreño en una estufa improvisada, fue a buscar agua al río y encendió un fuego para calentarla. Exhaló cansadamente, reflexionando sobre cómo incluso actos básicos como bañarse se habían convertido en un logro importante en esta vida primitiva. De repente, resurgió la memoria del jabalí. Si lo dejaba intacto, la carne se estropearía. Tenía que sacrificárselo mientras el agua se calentaba. Mientras procesaba el cadáver, murmuró: «Lo cocinaré otra vez de manera deliciosa». El sistema le notificó una nueva habilidad de depilado. Él refunfuñó: «Sí, ya lo entiendo. La he aprendido ahora». Después de depilar hábilmente al jabalí, colocó la carne en una bolsa de lino que encontró y la sumergió en el agua del río, sabiendo que la carne podía durar unos días. Nunca pensó que un video de supervivencia pudiera ser útil en una situación así. Una vez hecho esto, recordó la bañera y se dio cuenta de que el elemento esencial, una toalla, faltaba. Decidió revisar cuidadosamente la choza y, cerca de la cama,
encontró un cajón con una toalla en su interior. Su alegría fue instantánea, no era una toalla de baño, por supuesto, pero era mejor que nada. Además, allí estaban doblados dos conjuntos de ropa, más antiguos pero todavía usables. Rendido de felicidad, examinó sus modestos hallazgos. La ropa parecía vestimenta de campesino medieval desgastada, pero en ese momento no era lugar para ser quisquilloso. Salió afuera, revisó la temperatura del agua en el recipiente y confirmó que la bañera estaba perfecta. Sin poder esperar más, se desnudó y se sumergió en el agua caliente, disfrutando de la comodidad del baño. Mientras se relajaba, contempló la idea de subir de nivel, algo familiar, muy parecido a en un juego. Después de todo, esto no era la Tierra. Sacudió la cabeza, aún confundido sobre cómo había llegado allí. Pero una cosa tenía clara, la comida sabía bien y la bañera era increíblemente relajante. Eso solo certificaba que seguía vivo. No tenía sentido darle vueltas al misterio. La supervivencia era su objetivo inmediato. Decidió explorar los alrededores a partir del día siguiente. Temprano en la mañana, salió, recogiendo numerosos hongos en el camino, lo que le trajo una alegría inesperada. De repente, los jabalíes volvieron a aparecer, igual que antes. Se sobresaltó, exclamando, «Han vuelto a estar aquí». Había derrotado a uno de sus congéneres al principio y había estado luchando contra estas criaturas durante casi un mes. Claramente, no habían aprendido la lección. A pesar de sus esfuerzos constantes, todos sus intentos resultaron inútiles. ¿Realmente entendían la situación? Los monstruos se agrupaban en filas envolventes y el más grande de ellos dio un paso adelante. El protagonista rápidamente dispersó los hongos a su alrededor y, sorprendido, se preguntó en voz alta, ¿trajeron a su líder esta vez? Es enorme. Se dio cuenta de que tendría que poner a prueba su fuerza contra este formidable enemigo. Ajustando su agarre en su hacha, se preparó para la confrontación. Sin demora, la bestia lo atrapó y lo lanzó al aire. Mientras caía, pensó, si me golpea una criatura de este tamaño, se acabó todo. De inmediato, vio un árbol entrelazado con enredaderas y gritó a los monstruos, ya consciente de sus vulnerabilidades. Eran receptivos a los movimientos laterales, pero muy susceptibles a ataques desde arriba. Con agilidad, Kazuma trepó por las enredaderas y lanzó un golpe decisivo desde arriba, eliminando rápidamente al jabalí. Al aterrizar con gracia, se giró para enfrentarse a los enemigos restantes. Los monstruos, sintiendo que estaban a punto de ser vencidos, comenzaron a retirarse. El protagonista, lleno de determinación, les gritó, instándolos a la claridad. ¿Ahora entienden? No desperdicien sus vidas en vano. Su hacha giró con fuerza, dispersando a los monstruos mientras huían del campo de batalla. Al acercarse a la bestia caída, la tocó y comentó, es bastante grande, eso sí. Por ahora, el tema de la carne quedaba resuelto. De repente, un llanto lejano por ayuda llamó su atención, despertando sospechas. ¿Había alguien en problemas en el bosque? Aferrándose a su hacha, el MC se apresuró hacia el sonido, escuchando atentamente. Al ascender la montaña, vio a varias personas rodeadas por un rebaño de jabalíes. El grupo incluía tanto mujeres como hombres. El grito de una niña atravesó el aire otra vez. Garrett gritó al grupo, instruyendo a la princesa llamada Arias y a sus acompañantes a retroceder, prometiendo que ellos manejarían la crisis. La princesa rápidamente evaluó la situación, exclamando, «Hay demasiados. Además, hay un precipicio delante de nosotros, no hay forma de escapar». Garrett ordenó a sus guardias formar una forma de media luna, creando un semicírculo protector alrededor de los civiles. Los guerreros obedecieron de inmediato, protegiendo a las mujeres vulnerables. Un joven gritó, «Se están acercando rápidamente. No podemos permitir que se escape ni uno». En ese momento, el protagonista saltó desde la montaña, cargando contra los monstruos con autoridad. Aterrizó justo frente a ellos, arremangó sus mangas y los enfrentó con valentía. «Simplemente no quieren calmarse», dijo, activando su aura mágica. «¿Debería convertirlas en estacas o algo así?».
Sus palabras sorprendieron a los que presenciaban el momento. Los monstruos, al reconocerlo, abrieron mucho los ojos de Sokk y en un instante huyeron de su presencia. La sorpresa de todos era palpable. Kazuma se volvió hacia el grupo cercano, los saludó e hizo preguntas si estaban ilesos. Luego añadió, estos jabalíes atacaron a la gente sin discriminar. Garrett, desconcertado, admitió que no sabía quién era el héroe inesperado, pero valoraba la ayuda. El protagonista, algo tímido, respondió, no es nada especial. Solo hago lo que puedo. En ese momento, una notificación del sistema parpadeó, informándole de que había desbloqueado la habilidad de intimidación, un nuevo poder obtenido en ese encuentro. Arya dio un paso adelante con sus guerreros, acercándose al protagonista y diciéndole que le debía un agradecimiento personal. Mientras tanto, una voz persistía en ensalzar las virtudes de la nueva habilidad, lo que llevó al protagonista a taparse los oídos y decir con irritación, ya lo entiende. La princesa lo miró confundida y preguntó, su nivel está subiendo de manera inusual, ¿verdad? La cara del protagonista se sonrojó de vergüenza. Fue ruidoso, ¿verdad?, musitó, ofreciendo una disculpa. ¿Alguno de ellos está herido?, se preguntó, pero al darse cuenta de que era su primer encuentro con personas de esa zona, guardó silencio. Garrett se acercó más, se presentó como viajero y explicó que se habían perdido en el bosque en circunstancias peculiares. El protagonista compartió su nombre y expresó su deseo de aclarar algo. Garrett escuchó atentamente y exclamó con incredulidad, imposible. Insistió en que había estado solo en ese bosque todo ese tiempo. Reflexionando profundamente, Garrett luego se acercó a la princesa, se disculpó con el protagonista y solicitó permiso para hablar en privado con Arya. La chica preguntó acerca de sus intenciones. Garrett respondió que Kazuma no parecía ser de la gente de Bergen y que parecía conocer bien esos bosques. La princesa sugirió pedirle a Kazuma que los guiara. Garrett asintió en acuerdo. Arya agregó que, considerando que los había salvado antes, al menos era una buena persona. Garrett aceptó consultarle. Mientras Arya arreglaba su cabello, el protagonista notó sus pendientes, luego el collar, ambos adornados con una piedra llamativa. Arius explicó que era una gema rara llamada Gran Rubí. El protagonista entonces sacó su amuleto, también hecho de la misma piedra, exclamando, es idéntico. La princesa pareció sorprendida. Eso no puede ser, jadeó Garrett asombrado. ¿Un gran rubí de ese tamaño? Nunca vi uno igual. Se volvió hacia el protagonista, confundido. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Eres de una familia real o algo así? El protagonista sonrió ligeramente y respondió inocentemente, no, lo hice yo mismo. La situación resultó ser particularmente difícil. Garrett, asombrado, preguntó de nuevo, ¿lo fabricaste tú mismo? No solo acerca del diseño, sino también sobre el origen de la piedra en sí. Kazuma señaló en una determinada dirección y explicó, hay una grieta cerca en las rocas. Más allá, hay una cueva donde encontré la piedra. Los ojos de Garrett se agrandaron. Entonces, ¿ahí están los grandes rubíes? Kazuma asintió. Sí, probablemente unos 1000, por lo que se ve en las paredes. Todos los presentes miraron con asombro la cantidad. El protagonista sonrió calurosamente ante sus reacciones. Garrett se había disculpado antes por su solicitud audaz, pero ahora preguntó si podía guiarlos hasta el lugar. Kazuma respondió sin dudarlo, diciendo, no hay problema. Está un poco lejos, pero voy a coger una antorcha en la cabaña y los llevo allí. Después de un tiempo, el grupo llegó a la entrada del depósito de los grandes rubíes, una estrecha fisura en la roca. El protagonista señaló que esa era la entrada. Garrett se inclinó y examinó cuidadosamente la abertura, comentando, ya veo. El yacimiento está profundo en el bosque. No es de extrañar que aún no lo hayan descubierto. Tomando una respiración profunda, el protagonista entró con confianza en la grieta sin mucho problema. Sin embargo, Garrett dudó, quedándose atascado al principio. Sus compañeros lo empujaron para que pasara y luego entraron ellos mismos. Dentro de la cueva, el protagonista encendió una antorcha para iluminar el camino y les advirtió sobre el suelo resbaladizo.
Al avanzar, de repente se detuvo y señalizó que todos retrocedieran. Garrett miró confundido y preguntó qué ocurría. Kazuma señaló hacia adelante y advirtió, hay una lagartija más adelante. El protagonista exhaló aliviado, preguntándose por qué estaban tan alarmados. Para él, era solo otra lagartija, probablemente confundida con un jabalí trémulo u otra criatura similar. De repente, una colosal criatura reptil salió de las sombras, dejando escapar un rugido ensordecedor. Su tamaño era asombroso y el terror se apoderó de todos. Garrett exclamó, es él otra vez, Dorray, un monstruo feroz de rango B. La criatura atravesó las rocas, ensanchando el pasaje mientras avanzaba. Kazuma quedó maravillado por su tamaño enorme. Garrett ordenó que todos retrocedieran rápidamente. El protagonista observó a la criatura con curiosidad y decidió atacar. Garrett gritó horrorizado, advirtiendo que Kazuma no podía enfrentarse solo a Dorray. La criatura, tomada por sorpresa, rugió aún más fuerte, agitando vorazmente. El protagonista apenas mantuvo el equilibrio y luego hizo una voltereta rápidamente, cortando una de las extremidades del monstruo. Rebotando en los escombros, saltó en el aire y atacó desde arriba, dando el golpe final. La bestia cayó al suelo, derrotada. Los demás miraron con shock las secuelas de la batalla. El protagonista les dirigió una mirada tranquila y dijo, se acabó, y solo nos queda un poco de tiempo. Después de recuperarse de la adrenalina, continuaron cuidadosamente, lanzando miradas inquietas a la criatura caída. El protagonista añadió con calma que la carne de la lagartija era bastante sabrosa y sugirió que la recogieran en su camino de regreso. Garrett lo observaba con una mezcla de asombro y confusión, pensando para sí mismo, ¿quién es realmente este chico? Finalmente, Kazuma anunció, hemos llegado. Aquí está. Sus ojos se agrandaron de asombro al ver las piedras brillando por todas partes. El protagonista metió la mano en una bolsa y explicó que había recolectado todo lo que encontró antes. Al mirar dentro, unos jadeos sorprendidos escaparon de ellos. Garrett exclamó, es cierto. Todo esto son grandes rubíes y piedras enormes. El protagonista, con una sonrisa satisfecha, confirmó que no había mentido. Garrett entonces lo observó cuidadosamente, dando a entender que tenía algo serio que discutir. El protagonista simplemente respondió que, si querían los rubíes, se los daría, ya que no conocía su verdadero valor. La voz de Garrett resonó confundida. ¿Qué? La princesa se volvió hacia el protagonista con preocupación en los ojos. ¿Es esto en serio? ¿Está realmente cómodo con esto? El protagonista ofreció una sonrisa inocente y respondió, sí. Conmovida por su gesto, Aras expresó su gratitud, confesando que le debía un favor. Encontrar el depósito era un acontecimiento monumental para su nación. El protagonista declaró, ¿en serio? Entonces, que tomen todo lo que quieran. Garrett, inspirado, agregó, con esto, definitivamente podrán reconstruir el país. Kazuma observaba atónito, lo que le llevó a preguntar, ¿reconstruir el país? Entonces, tienen una misión vital. Les deseo éxito en sus esfuerzos. Luego, el protagonista propuso dividir al grupo para llevar todo hacia la salida. Trabajando juntos, podrían terminar rápidamente. La princesa le miró con anhelo y preguntó si podía acompañarlos por un tiempo. Sorprendido, vio que Arya se acercaba, tomando su mano mientras explicaba que los estaban persiguiendo enemigos peligrosos. Le suplicó que se quedara, asegurándoles que un hombre confiable como él los haría sentir más seguros. Le imploró que no rechazara. El protagonista dudó, sopesando su dependencia de ellos y su curiosidad por el mundo exterior. Después de pensarlo un momento, aceptó quedarse temporalmente, aunque solo fuera por un corto periodo. La cara de la princesa se iluminó con alivio. Garrett expresó su gratitud y le aseguró que ahora estaban bajo su mando. Después de distribuir las piedras en sacos, partieron, guiados por el protagonista. De repente, Garrett gritó asombrado, ¿qué clase de monstruo es ese? El protagonista preguntó, confundido. Garrett explicó que tenían que escapar de una criatura gigante. Al darse la vuelta,
el protagonista vio una bestia enorme, increíblemente grande. ¿Qué es eso?, gritó alguien. Es un titán, corran, advirtieron los demás. Es un monstruo de nivel A. El pánico se desató y todos se dispersaron, excepto el protagonista, que se quedó quieto, atónito ante la visión de un enemigo así. ¿Podría manejarlo? Los guardias, siguiendo las órdenes de Garrett, protegieron a las mujeres. Kazuma gritó, Kazuma, debes entender, la diferencia entre monstruos de nivel A y nivel B es como la noche y el día. Luchar contra esto solo es una temeridad. Los titanos sonrió de manera amenazante, mirando al personaje principal. El protagonista pensó rápidamente, ¿qué cara tiene? Apretando más su hacha, consideró que el monstruo podría pensar que Kazuma no tenía ninguna posibilidad. Incluso si atacaba con todas sus fuerzas, la criatura parecía casi invencible. Pero se negó a permitir que este gigante lo amenazara a él y a sus aliados. Garrett gritó, con miedo evidente en su voz. El monstruo levantó una pierna, dispuesto a pisotear al personaje principal. Este esquivó a tiempo, dando una vuelta en el aire. La bestia falló y agitó los brazos con furia. El personaje principal observó que la criatura se estaba abriendo un hueco. Era la oportunidad para atacar. Atacó la pierna del monstruo, haciendo que se agachara momentáneamente. El enemigo dirigió un golpe de enorme puño hacia él, pero Kazuma esquivó con destreza otra vez. Aún así, la fuerza del golpe lo derribó. A pesar del contratiempo, el héroe se preparó para el siguiente movimiento, decidido a no dejar que esa criatura los amenazara a todos. Estudió el cráter en el suelo dejado por el impacto masivo del gigante, comprendiendo que había subestimado la resistencia del enemigo. Ahora entendía que un solo golpe no era suficiente para derribarlo. Su agilidad y fuerza extraordinaria para su tamaño eran notables, pero tenía que adoptar un enfoque diferente, cansar al enemigo poco a poco. De esa forma, confiaba en que su nivel aumentaría de manera constante. Invocando un impulso de velocidad y agilidad, se lanzó hacia la pierna del monstruo, cortando ferozmente. Sin detenerse, lanzó múltiples ataques, sin dar ni a sí mismo ni a su oponente un momento de descanso. Los aventureros observaron esta lucha implacable con asombro. Garrett exclamó, ¿no le advirtió que esto era una locura? Otro compañero comentó, parece que está acelerando. De hecho, con cada golpe, su velocidad aumentaba notablemente. El héroe siguió saltando y dando vueltas por el aire, asestando golpes desde distintos ángulos para impedir que la bestia se recuperara. Gritó, ¿qué tal eso para él? Y luego, con todas sus fuerzas, dio un golpe definitivo que derribó al monstruo. Sin dudarlo, aplastó su cabeza, terminando la batalla. Garrett lo miró desconcertado, murmurando, realmente lo derrotó solo. Un monstruo clasificado en rango A, vencido de manera individual. Acercándose al héroe exhausto, Garrett le preguntó si podía ver sus estadísticas. El joven luchador asintió, ¿esa pantalla molesta? No hay problema. El ruido de la pantalla lo había distraído por un tiempo. Activó la ventana del sistema, mostrando su nivel, 259. Los observadores quedaron atónitos ante esa cifra colosal. Finalmente, el chico comentó, no es de extrañar que sea tan fuerte. Es el nivel de un aventurero de élite. Solo tiene nivel 1 o 2, y aún así es el doble de fuerte que la mayoría. Garrett lo miró confundido, preguntándose cómo era posible alcanzar tal fuerza a una edad tan temprana. Arius, sorprendido por la asombrada expresión del héroe, preguntó en voz alta, ¿qué hay que hacer para alcanzar ese nivel? El héroe, rascándose la cabeza, luchaba por explicar. ¿Cómo decirlo? Mira esa roca, la que parece la cabeza de un conejo, dijo, señalando una piedra cercana. Los viajeros, sorprendidos, asintieron. Kazuma levantó un simple guijo y lo arrojó contra la pared del acantilado. Garrett, desconcertado, cuestionó el significado de ello. El héroe activó de nuevo la ventana del sistema, que reveló que su habilidad de lanzamiento había subido de 2 a 11. Los ojos de Garrett se abrieron con asombro, en un solo tiro, su habilidad aumentó en 9 puntos. Animado,
el héroe tomó otra piedra y la lanzó hacia el acantilado, apuntando a una protuberancia que parecía una oreja. Inmediatamente, el sistema indicó que su habilidad de lanzamiento había subido de 11 a 23. Garrett empezó a cuestionarse qué estaban percibiendo. ¿Cómo era posible que la roca apenas hubiera llegado a su objetivo la primera vez? La velocidad y la distancia diferían drásticamente del primer lanzamiento. Especuló que estaba aumentando sus habilidades a una velocidad relámpago en comparación con los demás. Garrett observaba con asombro, pensando, ¿qué clase de don tan extraordinario es este? Si alguien como él se uniera a nosotros, no sería más que pura suerte. Estaba a punto de decir algo al protagonista, pero Arya rápidamente lo calló y dirigió su atención al MC. La joven se disculpó, explicando que solo le había pedido que permaneciera con ellos por un tiempo, pero se preguntaba si todavía podía seguir siendo su aliado. La princesa reflexionó sobre su amabilidad, especialmente por haberle dado rubíes, y admitió que era algo atrevido de su parte pedirlo, pero insistió, reconociendo que conseguir la mayor cantidad posible de aliados era crucial. Entendía que un aventurero de rango tenía pocas razones para ayudarles, pero conservaba la esperanza de que pudiera hacerlo. El protagonista confirmó en respuesta, aunque su seguridad no fue inmediatamente clara para Arya y Garrett. Cuando finalmente comprendieron su afirmación, el chico preguntó con sorpresa, ¿qué fue exactamente lo que dijo? El MC rió suavemente y repitió que estaba de su lado, añadiendo que, si realmente podía ayudar, lo haría. Explicó que conocía bien esas tierras y no podía abandonarlas, sabiendo que fuerzas maliciosas perseguían a su grupo. Arya sintió una oleada de gratitud. Le preguntó si realmente lo decía en serio, a lo que Kazuma confirmó sin duda alguna. Prometió hacer todo lo posible para protegerlos. Emocionado y con gratitud, Garrett inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, y la princesa declaró que también podían contar con su apoyo. Intercambiaron sonrisas, como viejos amigos reunidos. El grupo se puso en marcha, listo para continuar su viaje. Al recordar la reciente pelea del protagonista, el aventurero elogió sus movimientos como sorprendentes. Sonrojado, Kazuma respondió que simplemente intentaba mantenerse con vida. Mientras balanceaba su hacha, de repente, la empuñadura se rompió, sorprendiendo a todos. El arma cayó al suelo con un ruido metálico, y Kazuma se inclinó sobre ella, lamentando, ¿cómo pudo romperse la hacha de mi hermano? Garrett expresó sabiamente que Dopregator y ahora Titanos habían caído en combate. Debían haber llevado sus límites al máximo. El aventurero le dio una palmada tranquilizadora en la espalda a Kazuma, diciéndole que era hora de que actuara. Garrett quiso hablar, pero Arya lo interrumpió diciendo, está bien. El protagonista nos ha ayudado antes y necesitaremos su ayuda de nuevo. Quizás deberíamos darle un arma nueva. Arya explicó que Kazuma era actualmente el miembro de mayor nivel en su grupo, por lo que ni siquiera mencionarían sus habilidades de combate. Esto al menos les ofrecía una oportunidad de mejorar su poder de ataque. ¿No sería esa la mejor solución para su situación? Garrett permaneció pensativo, pero en silencio. Luego, Arya le preguntó si creía que podían continuar sin la ayuda de Kazuma, a lo que el comandante de la guardia respondió, si ese es el caso, debemos hacer todo lo posible para tener éxito. Ella sonrió y añadió que, aunque el plan era informal, debían prepararse minuciosamente. Garrett quiso preguntar algo, pero Arya le aseguró que entendía todo correctamente. Mientras tanto, Kazuma se esforzaba por reconectar las piezas rotas de su arma. La princesa le pidió que esperara un momento mientras todos los partes dañados eran cuidadosamente arreglados, la línea de culpa y duda marcada en sus rostros. El protagonista miró al grupo con sorpresa, preguntándose cuáles eran sus intenciones. Arius, sujetando su espada, presionó la punta contra el hombro de Kazuma y dijo suavemente, esto terminará pronto. Por favor, perdónalo por haber sido arrastrado a todo esto, pero a partir de ahora, déjalo continuar ayudándolos. Los viajeros respondieron con expresiones serias. El protagonista asintió y dijo, haré lo posible. Luego, Arius le entregó la espada, explicando que, aunque quizás no fuera tan buena como su hacha, era un regalo que le estaban ofreciendo. Kazuma, observando el arma con curiosidad,
preguntó, ¿están seguros de esto? Al sacarla de su funda, exclamó con entusiasmo, vaya, es realmente brillante. Uno de los guerreros le entregó un conjunto de equipo de aventurero, comentando, es equipo básico, pero mejor que nada. La cara de Kazuma se iluminó de felicidad al ver la armadura. La princesa se sonrojó y expresó su gratitud, pero Arius le dijo que era algo insignificante, ni siquiera cubriría una fracción de la deuda por las grandes rubíes. Dirigiéndose a sus guerreros, les pidió que ayudaran a Kazuma a equiparse. Una vez que todo estuvo listo, Kazuma saltó de emoción, maravillado por lo ligera que era la armadura y sintiéndose confiado incluso frente a un monstruo de rango. A Arius se rió suavemente y le dijo, por favor, déjalo intentarlo. El protagonista prometió hacer su mejor esfuerzo. Su grupo reanudó su camino. Después de un tiempo, el explorador que caminaba delante anunció que en el horizonte se podía ver una ciudad. Uno de los aventureros exclamó, es la ciudad de Maurice. Después de todo este caminar, finalmente tendremos una comida adecuada, añadió Garrett, quien mencionó que encontrarían un buen restaurante para comer a gusto. El protagonista miró nervioso el horizonte que se acercaba y murmuró, entonces, también aquí hay restaurantes. Los viajeros esperaban con ansia su próximo descanso. Sin embargo, Garrett advirtió a todos que permanecieran alerta, advirtiendo que podrían acechar enemigos cercanos. Los guerreros se enderezaron de inmediato y respondieron que comprendían. La princesa entonces le preguntó a Garrett sobre su plan para adelante. Él explicó que comprarían una carreta y caballos dentro de la ciudad. Volviéndose hacia Kazuma, Garrett añadió que él serviría como guardia de la carreta y cabalgaría con las mujeres. El protagonista se sintió avergonzado, pero asintió en señal de acuerdo. Garrett continuó, diciendo que también comprarían ropas de disfraz, excluyendo a Kazuma, ya que su identidad aún era desconocida. Se harían pasar por comerciantes de la compañía Bern del reino vecino, Ordona. Arius comentó que el plan era ingenioso, señalando que los comerciantes de Ordin eran comunes en esas regiones. Si afirmaban pertenecer a esa confiable compañía, las sospechas se reducirían al mínimo. Garrett declaró con entusiasmo, entonces, es hora de comenzar. Al acercarse a las puertas de la ciudad, el grupo llegó a una taberna bulliciosa. Kazuma cuestionó si era prudente fingir ser comerciantes, preocupado de que pudieran destacar demasiado. Sin embargo, les ofrecieron comida abundante, y Garrett aseguró que no habría problema en integrarse. Necesitaban comer bien y aprovechar la oportunidad antes de que desapareciera. El hombre le entregó un plato, instándolo a unirse. Él asintió, les deseó buen provecho y empezó a comer. Una vez terminado el banquete, sonrió satisfecho, haciendo notar que estaba delicioso. De repente, su atención se dirigió hacia un grupo de caballeros que se acercaba por la calle. Uno de ellos levantó la voz, ordenándoles que escucharan con atención. Los caballeros buscaban a un criminal, y si alguien tenía información, debía presentarse de inmediato. Comenzaron a repartir folletos con la foto del sospechoso por toda la zona. El protagonista notó uno que yacía en el suelo y, al examinarlo, se sorprendió al ver la cara de Arya. Sus ojos se agrandaron mientras miraba la imagen, contemplando qué significaba aquello. Estaba a punto de hablar, con la confusión y la sorpresa claramente visibles en su rostro, cuando uno de los caballeros declaró en voz alta que se ofrecía una recompensa sustancial por cualquier noticia acerca de la princesa. Al escuchar esto, se relajó un poco y se dio cuenta, entonces ella era una princesa. Protegerla ahora se convirtió en un deber que debía cumplir. Garrett se levantó de la mesa y rápidamente instó a todos a salir por la puerta trasera con prontitud. Recogieron sus cosas rápidamente y se dirigieron hacia la carreta. Justo cuando estaban listos para partir, los caballeros bloquearon su camino, y uno gritó en voz alta que se detuvieran. Sorprendentemente, un convoy de tamaño considerable, con caballos incluidos, obstaculizó su paso. El caballero preguntó con calma, ¿a dónde vais con un grupo tan grande? Su respuesta fue firme, habían terminado sus asuntos en esta ciudad y regresaban a su tierra natal, Ordana. Pertenecían a la compañía Burn Trading. El caballero respondió que él también pertenecía a esa famosa compañía.
Preguntó si sus tratos habían sido exitosos. Garrett confirmó que habían conseguido muchos rollos de tela de risa. El caballero les ofreció uno si querían. Uno de los viajeros le entregó un trozo de tela, que examinó con sorpresa, observando su excelente calidad. Sintiendo el cansancio de su largo viaje, les aconsejó tener cuidado en el camino de regreso. Inclinándose cortésmente, les agradeció su preocupación. El grupo se sintió algo aliviado, y su carromato crujió fuerte al comenzar a moverse. Inmediatamente, la atención del caballero fue atraída, y ordenó en voz alta que se detuvieran. La tensión aumentó de inmediato, lo que llevó a Garrett a preguntar si algo estaba mal. El caballero sonrió con suficiencia y señaló: «Lleváis tela de risa, ¿verdad?». Tras obtener su confirmación, preguntó por qué el carro crujía tanto si estaba lleno de un material tan liviano. Insistió en inspeccionar la carga. El miedo empezó a invadir sus mentes, y Garrett percibió que el peligro estaba cerca. El caballero anunció que la carga parecía sospechosa y que era necesario revisarla. Señaló a dos caballeros aliados, que se aproximaron al carro. Uno de ellos le dijo en voz alta a su capitán que, aunque había mucha tela, podría estar oculta algo tras ella. Estaba claramente nervioso por la situación, y una risa nerviosa escapó de sus labios cuando admitió que había olvidado las ovejas, unas 4 robustas que habían comprado. Fue su peso lo que hacía que el carro crujiera bajo la presión. Las personas en el carro comenzaron a imitar sonidos de oveja, intentando hacer juego con su historia. Acercándose rápidamente, el caballero sonrió y se acercó al carro, preguntando en voz alta: «¿Dicen que hay ovejas gordas adentro?». Con un golpe rápido de su espada, cortó la tela que ocultaba el contenido, declarando en voz alta que tal cosa era imposible. Al ver las figuras en su interior, les explicó que efectivamente eran los sirvientes de la princesa. Pero antes de que pudiera terminar, Garrett galopó hacia adelante y propinó un fuerte golpe en el cuello del caballero con su espada. El resto del grupo se enfrentó inmediatamente a los caballeros cercanos, lanzando un ataque sorpresa. Garrett gritó que debían salir de la ciudad y seguir recto. Sus compañeros estuvieron de acuerdo, y Kazumi, atónito por su osadía, exclamó que el caballero debía estar muerto. Arias rápidamente gritó preguntando si él estaba bien. Su rostro estaba pálido como la muerte, asintió con la cabeza y luego colapsó en el suelo, sujetándose la cabeza como si estuviera abrumado. Una voz pareció hablar en su mente, asegurándole que no había motivo de preocupación y afirmando que era un trascendente. Esa voz desconocida le intrigó, se preguntó de dónde provenía y de quién era en realidad. Preocupada, preguntó si él estaba bien, preocupada por su bienestar. La voz respondió enigmáticamente, sugiriendo que algún día se revelaría. Aún aferrándose a su cabeza, preguntó en voz alta qué significaba todo aquello, pero nada tenía sentido. Ella siguió llamándolo fuerte, ansiosa por confirmar su estado. Finalmente, él se incorporó y le calmó diciendo que estaba bien. Sin embargo, los eventos lo atormentaban. Entonces, Garrett anunció en voz alta que atravesarían las puertas de la ciudad, enfatizando la necesidad de centrarse en proteger a la princesa. Rápidamente llegaron a una puerta donde un caballero se erguía con autoridad, ordenándoles que se detuvieran y advirtiendo que esa era su última oportunidad. Ignorando la orden, atravesaron a los guardias y siguieron cabalgando. Detrás de ellos, caballeros a caballo los perseguían, gritando que no permitirían la escapatoria. Los viajeros combatieron a sus atacantes y continuaron hacia la salida. En los momentos finales, lograron escapar de los muros de la ciudad. Arias observaba con alegría, exclamando que habían logrado salir. Garrett, con el rostro serio, le instó a esconderse, advirtiendo que los perseguidores pronto los alcanzaría. En efecto, un escuadrón de caballos ya galopaba tras ellos, uno de ellos burlándose en voz alta de que escapar en carromato era ingenuo. El viajero se disculpó, diciendo que lamentaba haberlo involucrado en aquel embrollo. Confiaba en él para proteger a la princesa, resaltando que si Selen tomaba el poder, el país se perdería. Su Alteza era su última esperanza y debía protegerla a toda costa. El hombre asintió solemnemente y, con preocupación, preguntó: ¿y qué hay de ellos? Los viajeros,
Manteniendo expresiones calmadas, respondieron con confianza que dependían de él. Sin dudarlo, giraron sus caballos y cargaron directamente contra el escuadrón de caballeros, listos para enfrentar lo que fuera que les aguardara. Lanzaron su ataque y lograron mantener a raya a sus perseguidores durante un momento crucial. Él miró hacia atrás, sintiendo el peso de la decisión que había tomado, sabiendo que al no actuar, todos podrían perecer. Sin embargo, comprendió que no tenía otra opción. Los ecos de las palabras de la voz misteriosa resonaron en su mente, reafirmando su determinación. Mientras Garrett combatía a los caballeros que presionaban su escape, el héroe gritó con fuerza que salvar a la princesa era su máxima prioridad, pase lo que pase. Su mente volvió a los momentos difíciles del pasado, impulsando su resolución de que esta vez lograría rescatarla. Aunque el lugar seguía siendo desconocido, se aferró al recuerdo de esa sensación abrumadora, la cual juró no volver a experimentar. Dirigiéndose a los guardias, les ordenó que cubrieran la retaguardia y protegieran los flancos. Sin dudarlo, impulsó su caballo hacia el carruaje, elevando la voz para afirmar su autoridad. Observando el caos, comenzó a reorganizar las cajas, buscando una manera de mantener la movilidad en medio del tumulto. Dio una cuerda atada a una punta al carromato y dando varias vueltas a su cintura, comprendió que mientras el carruaje permaneciera intacto, podría retirarse en cualquier momento tras un ataque, permaneciendo cerca y protegido. Con rápida determinación, se lanzó contra los caballeros que avanzaban, enfrentándolos con ferocidad con su espada y eliminando a varios enemigos. Usando la cuerda, regresó rápidamente a la carreta, impulsándose desde el suelo y derribando a otro caballero en un movimiento ágil. Garrett lo observaba con asombro, exclamando que nunca antes había visto un estilo de combate así. Uno de los caballeros gritó con severidad, preguntando por qué seguía con vida y exigiendo que el arquero lo derribara. Mientras las flechas silbaban hacia él, el héroe agarró la cuerda, volando de regreso a la carreta justo a tiempo para repeler los proyectiles con su espada. Su corazón se hundió al escuchar el grito de una mujer que provenía de la carreta. La voz de Arya irrumpió en medio del caos, informando que Malo había sido alcanzada en la pierna por una flecha. La herida no era mortal, aseguró ella, y con el tratamiento adecuado, se recuperaría. Al verla, él se maravilló de cómo la magia parecía una fuerza tangible procedente de otro mundo. Momentos después, más flechas llovieron sobre la carreta, y él se dio cuenta de que no podía permitirse pensar demasiado en ello. Aprovechando una oportunidad, agarró otro rollo de cuerda y ideó un plan. Saltó sobre un caballero que se acercaba demasiado, lo derribó de su caballo y rápidamente ató la cuerda a su animal. Con una ráfaga de adrenalina, cabalgó hacia un escuadrón de caballeros que se acercaba. Usando los pies, derribó a varios de sus caballos y luego envolvió la cuerda alrededor de sus monturas, provocando caos y haciendo que se tambalearan y cayeran. Saltó a otro caballo y cabalgó de regreso hacia los viajeros, cuyos caballos enredados colapsaron bajo el peso de la cuerda. Garrett admiraba la maniobra, alabando en voz alta la increíble destreza ecuestre que hacía parecer que el hombre y el caballo eran uno solo. ¿Dónde aprendiste a montar así?, preguntó sorprendido. Kazumi gritó con urgencia, aconsejando que se dirigieran hacia el estrecho valle que tenían por delante. Su camino angosto impediría que los enemigos atacaran todos a la vez, dándoles una ventaja estratégica. El héroe asintió y volvió a defender a los demás de los ataques implacables de los caballeros, uno de los cuales se quedó atrás, observando atentamente y comentando lo interesante que era la escena. Simplemente obstaculizaban el paso y necesitaban retirarse. Él decidió salir solo. Corría hacia el valle, continuando a defenderse de los caballeros que lo desafían. Con golpes rápidos, lanzó sus espadas en direcciones opuestas, mientras su capitán lanzaba su lanza con fuerza. Sonriendo, miró hacia adelante y se jactó de sus habilidades. El protagonista quedó atónito por el caos que se desplegaba y preguntó en voz alta, ¿está atacando a sus propios compañeros? ¿Qué le pasa a este tipo? La figura seguía acercándose, sonriendo ampliamente, burlándose de él como si fuera un novato inexperto y afirmando que sería su maestro. Al girar para enfrentarlo, le advirtió en voz alta que no debía confiarse y lo calificó de un freak del que no dudaba en herir incluso a sus aliados.
Añadió que ese hombre era repugnante. El capitán, visiblemente enfadado, lanzó su lanza gritando que se callara. Él esquivó con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que su oponente no solo era elocuente, sino también increíblemente hábil con la lanza. Bloqueando cada golpe, mantuvo una expresión tensa. La risa fuerte del capitán resonó, comentando que su expresión se volvía más interesante. Le impresionó cómo bloqueó un ataque con la lanza de rangua del capitán, considerándolo notable. Pensó que sería más divertido atormentarlo aún más. Intentando atacar con una espada, falló y reflexionó que esa era exactamente la razón por la que su oponente era tan formidable. Aún así, si lograba igualar la fuerza de esos gigantes, vencerlo debería estar al alcance. El capitán se ríe irónicamente, preguntando si su expresión reflejaba esperanza. Ya era demasiado tarde para eso. La razón era simple, estaba usando toda su fuerza. Un grito escapó de él cuando el caballero cargó, intercambiando lanzas a corta distancia. Al agarrar su arma, la giró con facilidad y la dirigió hacia su enemigo. El protagonista observó sorprendido, con curiosidad por la naturaleza de la lanza. Luego notó una extraña niebla negra que emanaba de ella. El capitán observó su reacción y le pidió que viera el aura de la lanza. Preguntó si se refería al humo negro. Con un movimiento oscilante, el capitán descartó la preocupación, diciendo que los muertos no necesitaban saber esas cosas. Armado con la reliquia sagrada, la lanza del dragón azul, se había vuelto inmensamente más fuerte. Comenzó a transformar la energía negra en serpientes, activando la habilidad huracán negro de destrucción. Sorprendido, se preguntó si las serpientes realmente emergían de la niebla. De repente, una hoja de lanza surgió de la garganta de una serpiente que se acercaba. Esquivó por poco, y la serpiente desapareció. Sin dudarlo, desató la misma habilidad destructiva, atacando con su lanza. Este ataque le hizo daño, provocándole que soltara su espada. El capitán, con una sonrisa salvaje, estalló en risa, declarando que eso era el fin para él. Sorprendido, se dio cuenta de que no podía recuperar su lanza. Kazumi, observando la escena, anotó que, ya fuera la lanza un simple artefacto o algo más, no importaba mientras la tuviera en sus manos, porque al hacerlo, el poder del arma era suyo. El capitán quedó sorprendido por esta muestra y rápidamente lo calificó como simples trucos insignificantes. Esquivó por poco el ataque, logrando moverse a tiempo. Sin embargo, el verdadero terror de la corrupción negra aún estaba por desarrollarse. El enemigo declaró abiertamente que había perdido toda esperanza de ser perdonado. Su visión se nubló mientras el veneno se filtraba en él. Con una sonrisa ancha y despiadada, proclamó que ahora el capitán experimentaría un miedo genuino, la oscuridad que era la corrupción negra. Era veneno, y la lanza era simplemente una trampa, un dispositivo impregnado con un veneno letal que él mismo había creado. Incluso si la arma fuera un artefacto de poder inmenso, era inútil a menos que pudiera ser manejada. El capitán estaba condenado a sufrir una muerte lenta y agonizante por este veneno. Sin embargo, logró reagruparse y declaró que el veneno no era más que un gasto costoso. Sintió lástima por el temeroso portador de un instrumento tan mortal y creía que nunca podría ser derrotado por alguien tan insignificante. Sorprendido por sus palabras, el capitán gritó con incredulidad, preguntándose de dónde sacaba esa fuerza el enemigo. Seguramente el veneno ya debería haberlo subyugado para entonces. Frustrado, gritó en voz alta y levantó su lanza, intentando golpear de nuevo. El guerrero quedó atónito y preguntó en voz alta, ¿qué le pasa a este hombre? Sosteniendo firmemente su lanza, interrogó con dureza, ¿la levantó junto con su arma? Eso está más allá de la fuerza humana. Con un poderoso golpe, declaró que manejar la lanza ahora era irrazonable. Lanzó al capitán con violencia al suelo, quien cayó con una expresión de shock. El enemigo detuvo su caballo y preguntó en voz alta cómo se sentía el capitán. Este, jadeando por el agotamiento, respondió que eso probablemente no era una victoria, ya que el veneno era un kodoku antiguo, diseñado para causar sufrimiento y muerte. Advirtió que debían prepararse para el dolor, ya que la muerte era inevitable.
El protagonista cuestionó si ese era el plan del enemigo para entrenarlo. A pesar de su fatiga, apuró a su caballo hacia adelante. El capitán señaló con precisión y dijo que al menos alguien debía impedir que le arrebatase la lanza del dragón azul, advirtiendo que nadie debería siquiera pensar en intentar robarla. Mientras el veneno seguía circulando por sus venas, se dio cuenta de que la retirada era necesaria. Sin embargo, el tóxico se extendía rápidamente, empezó a toser sangre y se preocupó profundamente por sus compañeros. Delante, notó que el camino se abría y que corrían el riesgo de ser emboscados desde todos lados por arqueros enemigos. Se le ocurrió una idea, pero en ese momento, sus aliados le llamaron con urgencia. Sin pensarlo, desmontó abruptamente en la salida del valle y declaró que actuaría como señuelo para los enemigos. Debían seguir avanzando sin miedo. Les aseguró que alcanzaría a ponerse al día más tarde. De pie en el estrecho paso, enfrentó las filas de caballeros que se acercaban con una expresión solemne. Arius estaba profundamente alarmada y exclamó que eso no era posible. Garrett le gritó, recordándole que le había pedido que se escondiera, enfatizando que ese hombre valoraba su futuro más que el propio. Él se había convertido en su escudo, arriesgando todo para protegerlos. No debían permitir que su sacrificio fuera en vano. A partir de ese momento, su misión era liberarse y llegar sanos y salvos al reino de Ordon, donde su tía estaba casada. Ella arañó furiosamente la carreta con sus uñas, gritando que la habían dejado atrás para ganar tiempo y retrasar a sus perseguidores. Ahora, sugerían abandonarla. La gente en la carreta se apresuró a tirar de ella hacia adentro, pero él advirtió que si su Alteza era capturada, los habitantes de Aldaran serían pisoteados y las mujeres esclavizadas. Esta vez, la retirada era esencial. Ella quiso protestar, pero fue abrumada por lágrimas, llamando su nombre en voz alta mientras golpeaba el suelo con sus manos. Ella admitió que no podía proteger a sus compañeros ni a la gente, cuestionándose su propio valor como princesa. Su impotencia la sumió en una desesperación amarga. Él le aseguró que entendía su sufrimiento, pero tales sentimientos solo importarían una vez que escaparan de ese peligro. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella lo llamó, y él declaró que no sacrificarían sus vidas simplemente por la resurgir del país. Cuando esa resurgencia finalmente llegara, la nación sería más fuerte, liderada por una princesa que realmente se preocupaba por su pueblo. Ella logró calmarse, se enjugó las lágrimas y sostuvo que debían llegar a Ordon pase lo que pase, dadas las circunstancias. Él estuvo de acuerdo, motivado por el sacrificio de alguien que lo había dado todo por ellos. Estaba a punto de hablar más cuando Kazumi preguntó qué le había pasado ya. Su voz sorprendió a todos, y todos se volvieron hacia él. Le llamaron con alivio, y Arya expresó su alegría porque estuviera a salvo. Garrett quedó sorprendido por su supervivencia después de heridas tan graves, preguntando en voz alta cómo era eso posible. Él explicó que al principio se sintió mareado y con náuseas, pero a medida que continuaba la batalla, empezó a sentirse mejor poco a poco. Los demás lo miraron con expresiones desconcertadas, buscando una explicación. Con un encogimiento de hombros despreocupado, insinuó que quizás simplemente estaba acostumbrado. Asombrados, les costó creerlo, pero él les mostró su mano como prueba. Arya le llamó en voz alta, preocupada en su rostro. Ambos se alarmaron cuando ella de repente saltó fuera del carruaje. Él la atrapó rápidamente en el aire y la ayudó a subir a su caballo. Llorando, ella exclamó que quería saber qué tipo de persona era y cómo podía haber pasado algo así. Después, fue atendida en el carruaje, cuidando sus heridas mientras se disculpaba por haber mostrado esa faceta tan patética antes. Él respondió que era él quien debía disculparse por hacerla preocuparse. De repente, algo salió mal con el carruaje y todos gritaron sorprendidos. Garrett anunció en voz alta que había algo extraño y insistió en que pare. El cochero obedeció, y el protagonista inspeccionó el vehículo, girándose para evaluar los daños. Concluyó que el eje parecía doblado. Mirando a su alrededor, añadió que si el eje se rompía por completo, sería un problema grave. Ocultaron la carreta entre los arbustos para poder repararla sin ser detectados. Con cuidado, la empujaron más adentro del follaje.
Garrett se acercó a ellos, llamando para interrumpir, y pidió acompañarlo un rato mientras se hacían las reparaciones. Observó la actitud de Garrett, percibiendo curiosidad por los eventos recientes. Sin dudarlo, tomó su lanza y lo siguió. Juntos, llegaron a un lugar donde Arias ya estaba sentado. Se sentaron junto a ella. Garrett se arrodilló ante ella y expresó su sincero agradecimiento por su valiente acto de repeler el asalto del ejército imperial. Arias se sorprendió por sus palabras y afirmó de manera tajante que ella no debería haberlo hecho. Aún así, valoró el resultado y pidió perdón, explicando que se había sacrificado para ganar tiempo para la escapatoria de Su Alteza. Él le aseguró que no había nada de qué preocuparse, destacando su deber de proteger tanto a la princesa como al reino. Ella lo corrigió rápidamente, solicitando que la trataran simplemente por su nombre, indicando que los títulos formales no eran necesarios. Como también tenía la intención de hablar de manera informal, prefería ese modo de dirigirse a ella. Él dudó al principio, pero cedió cuando Garrett sonrió y mencionó que era el deseo de la princesa. En consecuencia, la llamó por su nombre. Luego ella admitió que necesitaba pedir disculpas por algo. Curioso, él preguntó por qué. Arias explicó que había ocultado su verdadera identidad y buscaba perdón por su engaño. A él le pareció bastante natural, considerando su condición de princesa. Ella expresó su gratitud por su amabilidad y solicitó permiso para presentarse de nuevo. Ella era la primera princesa del reino de Aldebaran, Arias Sam Alexandros. Al escuchar esto, quedó impresionado por lo noble que sonaba su nombre, lo cual le parecía apropiado para una princesa. Él se presentó a su vez, y ella preguntó si Kazumi era su apellido. Él aclaró que era su nombre, no un apellido familiar, entendiendo que en ese mundo, generalmente se daba primero el nombre y después el apellido. Esto sorprendió tanto a ella como a Garrett, provocando en él un leve rubor, y se dio cuenta de que ella había hablado con honestidad. Luego solicitó su atención, ya que reveló una verdad crucial: venía de otro mundo. Ambas escucharon con atención. Ella preguntó si realmente existía otro mundo, y él confirmó que sí, explicando que había sido enviado desde allí. Creía que esto no había ocurrido por accidente, sino quizás por la voluntad deliberada de alguien. Esto le llevó a rememorar un recuerdo vívido. La primera vez que presenció la muerte de alguien, un evento que le estremeció profundamente. Una voz resonó en su mente, instándole a no atormentarse y llamándolo un trascendente, un ser que había cruzado los límites entre dos mundos. ¿Qué significado tenían esas últimas palabras? Finalmente, comprendió que con el tiempo descubriría su significado. Aras lo llamó inesperadamente para saber qué había ocurrido. Él pidió perdón, explicando que simplemente estaba perdido en sus pensamientos. Su mente a menudo se desviaba a otros ámbitos, ya que su visión del mundo divergía mucho de esta. Ella preguntó si las diferencias entre estos dos mundos eran realmente tan vastas. Él dudó antes de responder que, por ejemplo, la pantalla de estado en este reino le había tomado completamente por sorpresa. Ella preguntó si cosas así habían aparecido alguna vez en su mundo original, y él confirmó que no. Por eso, al principio, no pudo entender qué estaba pasando, e incluso los sonidos que acompañaban a los aumentos de nivel le habían atormentado. Ella comentó con asombro que parecía que él se estaba desarrollando a un ritmo extraordinario. Curioso acerca de su estado actual, el protagonista abrió la ventana de su personaje y explicó que los sonidos de notificación se habían vuelto tan distraídos que los había desactivado por completo y pronto se olvidó de ellos. Al acercarse a él, miraron juntos la pantalla, visiblemente asombrados y preguntándose en voz alta cómo era posible tal hazaña. La pantalla mostraba que él estaba en nivel 885, con una potencia de ataque de 1091 puntos, una defensa de 589, una fuerza de 834, una resistencia de 626, una agilidad de 345, una movilidad de 691, un intelecto de 381 y un espíritu de 662. Él observó sus expresiones y preguntó, ¿qué tan alto es eso? Arya respondió, la última vez que revisé, solo estabas en nivel 259. Esto marcaba un avance asombroso en tan poco tiempo.
Su nivel se acercaba al umbral de rango S. El rango S comienza en 1000 y superior, siendo una rareza en cualquier país. Él pensó en voz alta, ¿por qué mi nivel es tan alto? ¿Realmente he luchado tanto? Ella se acercó a él y afirmó en voz alta que no era así en ese caso. Esto lo confundió aún más, lo que le llevó a preguntar en voz alta, ¿qué pasó? ¿Qué me falta? Ella explicó que su pantalla de estado no mostraba ninguna información sobre maná o energía mágica. Él la miró con una expresión de desconcierto y preguntó, ¿debería estar allí? ¿Puede usar magia todo el mundo? Ambos reflexionaron sobre esta pregunta. Luego, quiso preguntarle algo personal. La llamó por su nombre y le preguntó si alguna vez había usado magia antes. Ella admitió que había utilizado magia de sanación para tratar sus heridas. Él expresó su gratitud, confirmando que lo que había experimentado realmente era magia. Ella le hizo una pregunta adicional, ¿de verdad no hay magia en tu mundo natal? Él asintió, explicando que esa magia no existía donde él provenía. Su mirada pensativa sugirió que quizás esa ausencia explicaba por qué el maná y el poder mágico no estaban en su estado. Todavía tenía curiosidad y decidió preguntar una cosa más. Sacó una lanza, mostrándosela y diciendo que, por su apariencia, era un artefacto. Garrett, al verla, reaccionó sorprendido y preguntó en voz alta, ¿de dónde consiguió eso? El protagonista explicó que lo había adquirido en una batalla reciente, mencionando a un individuo llamado Sousa. Garrett pareció aún más impactado y confirmó que había oído hablar de esa persona. Luego mencionó a la famosa unidad de serpientes negras dentro del ejército imperial, reconociendo que el líder de esa fuerza encubierta probablemente fuera el dueño de la lanza. La llamó por su nombre, la lanza del dragón azul. Ambos miraron hacia un lado, donde él preguntó si había pasado algo. Ella explicó que la lanza era uno de los relicarios secretos de su reino, Alderon. Había sido robada del tesoro real hace muchos años y se creía que se había perdido para siempre. Era probablemente obra del imperio, pensó, lo que explicaba el duro trato de Sousa hacia la reliquia. Si ese era el caso, el arma merecía estar en manos de su legítimo dueño. Le entregó la lanza y le instruyó que la conservara. Ella retiró la arma, comentando que fue realmente una divina providencia que la hubiera traído hasta ellos. Después de pasar por muchas manos, esta reliquia ahora pertenecía al caballero de la princesa, sirviendo como protectora de su grupo. A partir de ahora, sabía que debía confiar en esa lanza para protegerlos a todos. La llamó más cerca, enfatizando la importancia de tan valioso artefacto del reino. Ella aceptó y juró solemnemente, con la lanza en mano, que defendería a todos. Garrett se acercó, señalando el arma y pidiéndole que explicara algo. Miró la lanza y preguntó sobre una parte específica. Kazumi la examinó y explicó que Sousa la había modificado para que, al presionar una protuberancia, se liberara veneno. Indignado, tomó la lanza y condenó en voz alta ese acto, cuestionando cómo podían profanar algo sagrado. Para él, simplemente le habían pegado algo al arma, y insistió en que debía quitarse y limpiarse de inmediato. Su mente estaba inquieta, pero se recordó a sí mismo que ese tipo de manipulaciones requerían cuidado, especialmente por la presencia de veneno. Cerca de él, Arya permanecía con una expresión preocupada. La llamó y le preguntó qué sucedía. Ella explicó que, según su historia, habían estado enfrentándose al escuadrón de la Serpiente Negra. Si era así, debieron ser enviados a localizarlos. Los ojos de Garrett se abrieron con sorpresa y dijo, esa es la Legión Grenwald, la más fuerte del imperio. El héroe preguntó si realmente eran tan poderosos. Kazumi asintió, confirmando su reputación, y añadió que incluso las naciones vecinas reconocían su poder. Recordó que durante la invasión a su tierra, esta legión había aplastado sin esfuerzo a su ejército. Los recuerdos de esa derrota eran dolorosos, y también recordó mencionar los artefactos. Según la leyenda, estos objetos fueron creados por los dioses por diversión, la mayoría de ellos armas o armaduras. La lanza del dragón azul, un ejemplo destacado, se consideraba uno de esos artefactos. Se preguntó si tales objetos increíbles realmente existían en este mundo. Pero ahora, otras preocupaciones tenían prioridad.
La llamó de nuevo, preguntando si podía indagar sobre el reino de Alteron. Ella aceptó, y él insistió más. El reino había sido atacado de repente por el imperio belga, ¿verdad? Ella confirmó, recordando que, 3 días antes, poco antes de que ellos se conocieran, las fuerzas belgas habían cruzado sus fronteras y lanzado una invasión rápida. Su tierra natal colapsó casi de inmediato bajo el ataque. Dudando, preguntó sobre el destino de su familia real. Ella respondió suavemente que su rey había sido asesinado, junto con la reina. Su hermano, el príncipe heredero, también había desaparecido. Él le ofreció sus condolencias, y ella levantó la vista, cuestionando si su hermano realmente estaba muerto. Aparte de su Alteza, el príncipe heredero, mencionó a otra persona a la que llamó hermano, un primo, hijo del hermano menor de su padre. Entendía la diferencia, pero creía que era algo afortunado, lo que implicaba que su hermano aún podría estar vivo. Arius estuvo de acuerdo, explicando que durante la invasión belga, su hermano había estado en sus propias tierras y no en la capital real. Si tan solo su hermano todavía estuviera con vida, pensó ella, le daría algo de consuelo. Agradecía tener apoyo, pero de repente, una oleada de enfermedad la invadió, causando gran preocupación entre quienes estaban cerca. Garrett preguntó en voz alta qué le pasaba, alarmado. Ella se sujetó la cabeza y gritó que debían detenerse, abrumada por el miedo. Su angustia era palpable, y suplicó que cesara el caos. Intentaron calmarla, con MC asegurándole suavemente que todo estaba en orden. Poco a poco, recuperó la compostura, disculpándose por su angustia. Una escena inquietante, semejante a un sueño, parpadeó de repente en su mente. Preguntó si se trataba de esa escena con su hermano. Confirmó, recordando aproximadamente a 10 figuras en una habitación oscura, todas enmascaradas para ocultar sus identidades. Recordó estar en la cama, incapaz de moverse, cuando una de esas figuras enmascaradas se quitó la máscara, su hermano. Percibió un rastro de sorpresa en su expresión cuando preguntó, ¿era su hermano uno de esos hombres enmascarados? Ella afirmó, con la voz temblando, sintiéndose asustada y suplicándole a su hermano. Él entonces mostró su sonrisa familiar y tranquilizadora, diciendo que todo estaba bien y que no se preocupara. Fue en ese momento que se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, su mente se quedó con lo que había visto. ¿Qué podría significar? Garrett suspiró aliviado, señalando que no debía asustarlos así de nuevo. Ella se disculpó, reconociendo que había causado preocupación. Kasumi encontró la situación extraña y se preguntó si esa repentina oleada de recuerdos quizás había sido desencadenada por el estrés. ¿Podría ser que algunas cosas que recordaba realmente hubieran ocurrido? Se acercó con cautela y le preguntó si quería intentar practicar magia. Su sorpresa fue evidente cuando respondió, ¿dijo magia? Ella tomó sus manos suavemente y explicó que se había calmado un poco y creía que podía enseñarle, siempre que él estuviera dispuesto. Actualmente, su pantalla de estado no mostraba ningún indicio de puntos de maná o habilidad mágica, probablemente porque aún no había comenzado a usar la magia. Le preguntó si quería intentarlo. Entusiasmado, Garrett aceptó con entusiasmo, diciendo que con su ya formidable fuerza, añadir magia lo haría imparable. Un poco desconcertado pero motivado, expresó su deseo de aprender magia directamente de su Alteza. Ella parecía contenta y le dijo que ella le enseñaría. La mayoría de los caballeros estaban especializados en combate cuerpo a cuerpo, así que Garrett le preguntó por dónde debería empezar. Ella le aconsejó que encendiera un fuego en su corazón. Le indicó que cerrara los ojos e imaginara que estaba rodeado de oscuridad. Siguiendo su guía, él visualizó la oscuridad y encendió una llama interior, simbolizada por encender una vela en ese espacio. Ella le indicó que abriera lentamente los ojos, manteniendo esa imagen vívida en su mente, listo para canalizar energía interior. Debía abrir las palmas de sus manos y girarlas hacia arriba como si intentara coger agua y beberla, luego imaginar que prende un fuego en su mano. Con concentración, debería conjurar una llama mágica en existencia. Intentó esto, mirando sus palmas, y se preguntó, ¿no ha funcionado? Ella lo observó y comentó que su concentración era extraordinaria.
Sin embargo, le pidió que le mostrara una vez más la pantalla de estado, esperando encontrar alguna pista allí. Él aceptó, y ella observó su pantalla con asombro, notando que una persona con ese nivel de estado a su edad era casi imposible de encontrar en cualquier parte del mundo. Los niveles de habilidades mostrados eran realmente sorprendentes. Luego notó algo inusual y exclamó en voz alta, preguntando qué significaba. Garrett se acercó y le preguntó a Su Alteza qué había llamado su atención. Ella señaló la pantalla de estado y dijo que debía examinar el gráfico de experiencia. Él se acercó y lo miró atentamente, luego preguntó en voz alta, ¿qué es esto? Ella confirmó y explicó que la cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel y para todas las habilidades era exactamente 1. Él interpretó esto como que solo se necesitaba un punto de experiencia para avanzar al siguiente nivel, sin importar qué tan alta fuera la habilidad o el nivel actual. Esto explicaba por qué su nivel era tan alto. Estaba profundamente sorprendido y pensó, ahora entiendo por qué incluso durante las batallas, mis niveles seguían subiendo. En los juegos de rol típicos, la experiencia necesaria para subir de nivel aumenta con cada nivel, pero si solo se necesita un punto independientemente, entonces el ascenso sería ilimitado y extremadamente rápido. Sin embargo, se preguntaba cómo había adquirido esa capacidad tan peculiar. Ella lo miró y, en tono seco, preguntó cuántas veces más tenía la intención de sorprenderlos. Confundido, respondió que no lo hacía intencionadamente. Ella le recordó que, después de todo, era un humano lanzado a este mundo. Se preguntaba por qué estaba allí, si poseía poderes tan increíbles de forma natural o si la vida le había obligado a tenerlos. Ella se inclinó ligeramente, se disculpó y explicó que, sin querer, lo había arrastrado a él, que era un extraño, a la guerra contra Belgen. Él se mostró desconcertado y le aseguró que no se preocupara. Aunque no entendía del todo, intuyó que todo podría haber sido inventado. Ella expresó un sincero agradecimiento, diciendo que sin él ya no existirían en este mundo. Gran y Rubén también le agradecieron, ya que sus acciones proporcionarían suficientes recursos para reconstruir el reino. Avergonzado, mencionó que el reino seguía estando en territorio de Aldebaran. Ella dudó, pero luego negó con la cabeza, explicando que aún no se había descubierto el depósito, por lo que técnicamente él podría llevárselo todo. En cambio, él se ofreció alegremente a entregárselo a ellos. Sintiendo miedo, preguntó sobre su destino, ¿se dirigían al reino de Ordon? Ella asintió, y él preguntó sobre la relación entre los dos reinos. Ella respondió que su tía, la hermana menor del difunto rey, estaba casada con el rey de Ordon. Se preguntaba si sus relaciones eran amistosas. Ella asintió con una expresión alegre, recordando cómo su tía la había querido mucho durante su infancia. Creía que esos recuerdos podían traerles paz. Ella estuvo de acuerdo, confiada en que si lograban escapar al reino de Ordin, la ayuda de su tía estaba asegurada. De repente, el sonido de cascos galopando sonó cerca. Agarrando una lanza, Garrett preguntó, ¿es eso cierto?, pero no recibió respuesta. Comenzaron a revisar sus alrededores. El protagonista cerró los ojos, estimando que la caballería que se acercaba era mayor que esa unidad. Más allá de su rapidez y coordinación, se dio cuenta de que necesitaban prepararse para ocultarse. Probablemente era el ejército imperial. La sorpresa era evidente, y Garrett ordenó en voz alta a los guardias que camuflaran la carreta de inmediato. Comenzaron el proceso, mientras Kazumi instruía a todos a buscar un lugar escondido de la carretera. Tomó la mano de Arya y la guió lejos, insistiendo en que todos debían esconderse. Sentía que escapar era imposible en su situación actual, dejando solo la opción de esperar. Finalmente, creyó que lograron esconderse, pero la cantidad de enemigos era intimidante. Volvió a cerrar los ojos, percibiendo la fuerza que avanzaba, que ahora parecía mucho mayor que antes. Si los descubrían, sus probabilidades serían escasas. Mirándola, resolvió que haría todo lo posible por protegerlas. Los caballeros llegaron a su escondite y comentaron que no deberían haber llegado tan lejos. Necesitaban seguir por el camino. Mientras se preparaban para avanzar, notó que el sonido de los cascos se desvanecía. Tuvieron suerte.
Sin embargo, justo cuando pensaban que estaban a salvo, el eje que estaban reparando crujió fuerte. Miró desde behind de un arbusto, preocupado de si los soldados de atrás habían notado. Los soldados se dieron la vuelta por el ruido y sacaron sus armas, lo que lo llevó a ocultarse de nuevo, convencido de que habían oído algo. Los caballeros examinaron sus alrededores, anunciando que el sonido había venido de cerca y llamaron a una búsqueda. El protagonista vaciló, sabiendo que incluso si lograban vencer a los soldados aquí, una señal podría alertar a todo el ejército de su presencia. De repente, escuchó una voz que le aseguraba que no tuviera miedo porque era un trascendente. Se encontró en un espacio oscuro, preguntándose quién era realmente. La voz explicó que incluso con un ejército entero en su contra, ellos no eran sus enemigos, y que aunque un país entero se opusiera, eventualmente se encontrarían. Al recuperar la conciencia, reflexionó sobre qué significaba esa experiencia. Aferrando su lanza, creyó que podía manejar lo que fuera porque había derrotado a muchos enemigos antes. Mirando nuevamente detrás de los arbustos, decidió partir, instruyendo a los demás a correr por el sendero del bosque. Garrett le agarró el brazo, negándose a dejarlo ir, insistiendo en que si un combate era inevitable, debían enfrentarlo juntos. Los demás estuvieron de acuerdo, pero él expresó en silencio su gratitud por su lealtad, insistiendo en que podía enfrentarse a esto solo. Los caballeros tropezaron con un carro, lo que hizo que un hombre se apresurara hacia ellos con urgencia. Gritó que huyeran inmediatamente. Sin dudarlo, corrió hacia adelante y atravesó al primer caballero con una rápida acometida de su lanza. Otro caballero intentó contraatacar, pero él bloqueó hábilmente el ataque. En rápida sucesión, avanzó y eliminó a los caballeros restantes con golpes rápidos y precisos, neutralizando rápidamente la amenaza inmediata. Uno de los caballeros levantó un fuerte silbido para alertar a los demás. Mirando a un lado, vio a Arias y a los demás huyendo de la escena, lo que le hizo sentir confiado en que ahora podía manejar su lanza libremente. Cargando contra los enemigos que quedaban, los derrotó rápidamente con ataques implacables. Al salir a la carretera, notó que se acercaba una multitud de caballeros rápidamente. Sousa lo vio y exclamó sorprendido, preguntándose por qué todavía seguía con vida. El hombre le miró tranquilamente y respondió que él también había sobrevivido. Sousa, con incredulidad en voz alta, exigió saber si realmente se creía tan poderoso, afirmando que moriría sin esfuerzo. Luego cuestionó cómo lograba sobrevivir al veneno antiguo del Kodoku. El hombre explicó que simplemente había despertado y neutralizado la toxina. Sousa, escéptico e irritado, exigió saber cómo era eso posible. El hombre apuntó a su lanza y declaró que era su lanza del dragón azul. Si la devolvía ahora, seguramente se arrepentiría. Con firmeza, se negó a devolver la lanza. Su ira se desató, desmontó de su caballo, gritando que lo mataría y recuperaría la lanza del dragón azul, que había estado manejando desde el principio de su enfrentamiento. Adoptando una postura de combate, sonrió con confianza y afirmó que esta vez, la lanza sería su presa. Ambos se prepararon para pelear cuando el trueno de cascos repentinamente interrumpió su duelo. Se dieron vuelta y vieron a un grupo de caballeros acercándose rápidamente. Sousa reconoció que estaban esperando a su excelencia. Un hombre vestido con armadura negra desmontó y se dirigió al hombre con quien se enfrentaba, comentando sarcásticamente sobre su fácil victoria. El hombre se irritó por esta observación, insistiendo en que había sido solo un poco descuidado. El hombre protegido miró y dijo que sabía que había perdido usando la técnica del viento negro. Como caballero de rango A, derrotarlo era notable. Se presentó como Kaiser Grenwald, una figura formidable. Kazumi, sorprendida por el apellido, se dio cuenta de que este debía ser el comandante de la legión más fuerte del imperio. Le faltaba comprensión sobre lo que era tan importante en eso, pero Sousa, con voz elevada, cuestionó si Kazumi realmente entendía con quién se enfrentaba, en realidad, el líder de la legión más poderosa del imperio y uno de los 3 caballeros de rango S de su nación. Kazumi lo observó cuidadosamente, considerando su estatus. Ser un caballero de rango S implicaba un nivel superior a 1000. Manteniéndose impávido ante él, preguntó si en verdad le daba miedo escuchar su rango.
Aunque Kazumi quizás estuviera en un nivel más alto ahora, creía que la experiencia era la clave del crecimiento. Si lograba ascender a un nivel superior en combate, afirmaba que no sentiría miedo en absoluto. Kaiser consideró esa bravata con cierta admiración y se volvió hacia los caballeros, ordenándoles que buscaran a la princesa mientras él se encargaba del adversario él mismo. Sowa intervino, insistiendo en que asumiría la responsabilidad y derrotaría al enemigo. Antes de que terminara, Kaiser lo desestimó con un comentario seco, señalando que no debía obligarlo a repetir lo mismo. Girándose bruscamente, anunció en voz alta que la princesa debía haberse escapado por el sendero del bosque de adelante y ordenó a los otros que la persiguieran. El protagonista se movió para bloquear esa acción, afirmando en voz alta que nadie pasaría. Cuando Kaiser desató una formidable oleada de energía, sintió de inmediato que su cuerpo respondía instintivamente. ¿Qué era esa aura justo ahora? Era una intensidad mucho mayor que la que emanaba Sousa. Kaiser entonces lo reprendió por atreverse a darle la espalda. A pesar de esto, lo encontró interesante. La ansiedad se apoderó de él al darse cuenta de que quizás primero tendría que enfrentarse a esta nueva amenaza para poder llegar a Aras. Sintió que su espada, en realidad, no era un arma común y sobrevivir a su primer golpe era crucial. Si lograba resistirlo, evolucionar sería inevitable. Kaiser, a pesar de su confianza, preguntó cuánto podía soportar. El protagonista adoptó una postura defensiva. Movió su espada y cargó con una velocidad sorprendente. Quedó sorprendido por el movimiento rápido de Kaiser, logrando solo bloquear el golpe. Con una expresión de asombro, pensó que esa resistencia no era algo que hubiera experimentado antes, la primera vez que se enfrentaba a un contraataque tan formidable. Se esforzó por bloquear el devastador golpe de Kaiser y quedó atónito por su abrumador poder. Aunque fue lanzado hacia atrás, se mantuvo en pie, mirando a Kaiser y murmurando que eso era impresionante. Kaiser notó que él era el primero en mucho tiempo en detener su espada, insinuando que quizás podría entretenerlo por un rato. El protagonista lo observó con preocupación, dándose cuenta de que de alguna manera había sobrevivido al asalto inicial. Sin embargo, justo después de ese primer golpe, sintió como si sus músculos se desgarraran en pedazos. ¿Podría ser esto la fuerza de un adversario de rango S? Su nivel actual era superior a 1000, pero él solo estaba en nivel 885. ¿Tendría suficiente tiempo para subir de nivel antes de que fuera demasiado tarde? Kaiser lo observó de pie, firme, y preguntó qué había pasado. Moviéndose rápidamente, el protagonista lanzó una serie de golpes rápidos, preguntándose si eso era todo lo que Kaiser podía hacer. Kaiser esquivó en el último momento y contraatacó, bloqueando su espada en un parpadeo. Comentó sobre sus movimientos hábiles, y luego comenzó a controlar su lanza y espada, sugiriendo que deberían disfrutar más de esta pelea. Al levantar la cabeza, el protagonista declaró en voz alta que no estaba allí para divertirse. Presionó su ataque con la espada, cuestionándose por qué luchaba, arriesgando su vida y su identidad en el proceso. Se preguntaba quién era realmente Kaiser, ya que no aparecía ninguna información sobre alguien como él en los informes. Kazumi bloqueó los golpes y afirmó con calma que no necesitaba responder. Planeaba derrotar a Kaiser rápidamente y ponerse al día con Sousa. Volvió a atacar, preguntando si Kaiser estaba allí para proteger a la princesa. Mientras hacía eso, infundió energía oscura en su espada, preparándose para el próximo intercambio mortal. Al sentir un peligro inminente, notó una aura helada que se cernía de nuevo, intensificando su sensación de temor. Kaiser blandió su espada, afirmando que revelaría sus verdaderos sentimientos a través de su postura. Con una expresión preocupada, levantó su lanza, reuniendo sus últimas fuerzas para un ataque final. Sus golpes chocaron a la vez, poniendo a prueba la resolución mutua. Sorprendido, preguntó en voz alta, ¿acaso tiene siquiera espíritu de combate? Sus ojos se abrieron de par en incredulidad mientras preguntaba, espíritu de combate, porque percibía algo totalmente distinto a una energía común. Sin embargo, Kaiser permaneció firme, maravillándose con el aura de colores del arco iris que rodeaba a su oponente, una vista que nunca había visto antes.
Reconociendo la capacidad única de su adversario para proyectar una fuerza de combate tan radiante, decidió mostrar respeto mediante su propia técnica secreta suprema. El aire se densificó con una presencia feroz y abrumadora que incluso asustaba a los caballos cercanos. Una ola de calor recorrió al protagonista, llevándolo a preguntarse si la aura de su oponente se estaba intensificando aún más. Kaiser asumió una postura de batalla, señalando que demostraría su movimiento final. Liberó una marea de su aura, ejecutando la técnica de la furia del dragón enfurecido. La fuerza del ataque lo expulsó hacia atrás, envuelto de inmediato en llamas devoradoras. Las llamas lo envolvieron rápidamente, dificultando su respiración, porque su suministro de oxígeno estaba siendo quemado. La oscuridad nubló su visión mientras su conciencia se desvanecía, y surgió un pensamiento escalofriante: ¿es así como terminaría en este campo de batalla ardiente y salvaje? ¿Moriría solo, abandonado en este infierno? Su mente se deslizó hacia recuerdos de aquellos con quienes había encontrado en este mundo, recordando las promesas de protegerlos un poco más. Resuelto, se negó a aceptar la muerte aquí. En ese momento, el sistema anunció que su nivel había aumentado, señalando un punto de inflexión en su lucha por la supervivencia.